Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el abogado Darwin Pereira, vocal del Consejo de Administración Legislativa, para hablar sobre esta reforma constitucional planteada por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, si tendrá o no apoyo en el legislativo. Esto pues se está ya armando algunas de las estrategias también dentro de las bancadas. Abogado Pereira, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, siempre es un gusto estar acá. Un fuerte abrazo para ustedes y para la culta audiencia, siempre a las órdenes. Buenas tardes. Gracias, asambleísta. La reforma constitucional planteada por el gobierno tiene de momento ya algunos apoyos, sin embargo parece que podría haber ciertas condiciones. En principio el planteamiento no parece descabellado, que la policía y las Fuerzas Armadas dediquen también sus esfuerzos al control de la seguridad interna, y que las Fuerzas Armadas pues precisamente ese podría ser el cambio en el caso de Fuerzas Armadas, pero ya políticamente esto tendrá apoyo dentro del legislativo, tomando en cuenta las dificultades que tiene el gobierno para esto. Mire, este es un tema muy delicado, al menos como Pachacuti siempre hemos dicho que primero analizamos el proyecto y luego nos pronunciamos. Si bien es un proyecto interesante, un proyecto que podría verse como importante para el país, lo que nos preocupa, al menos de lo que hemos conversado en las conversaciones preliminares con los colegas de Pachacuti, es que a lo mejor detrás de esto podrían haber otros temas, como por ejemplo, ocultar la falta de personal de la policía. Es decir, usted ahora mismo tiene, técnicamente está esto comprobado, porque es lo que nos han informado a la Asamblea, a las autoridades, una falta de 37,000 hombres en la Policía Nacional. Entonces, cuidado, y estamos pretendiendo cubrir esa falta de hombres en la policía con los uniformados de las Fuerzas Armadas. O sea, creo que esas cosas habrá que irlas hilvanando en el tiempo, habrá que escuchar a los expertos, habrá que escuchar a la academia, que me parece que va a ser muy importante su criterio. ¿Qué tiene que decir la academia al respecto? Pero habrá que escuchar inclusive a expertos nacionales, pero también internacionales respecto a otros países que a lo mejor vivieron esta misma debate que estamos viviendo ahora nosotros con el tema del narcotráfico. Entendible la falta de personal, por ejemplo, en la policía, pero dadas las condiciones incluso económicas de lo que podría implicar incluir 37,000 efectivos de la policía, ¿no podría ser esto una propuesta interesante en función de un complemento para las necesidades urgentes de seguridad? Pero si es urgente, para eso tiene los estados de excepción. Para eso tiene ahora mismo la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza, que ya le permite en este momento, sin necesidad de estado de excepción, utilizar a los militares en el caso de una emergencia, como las emergencias carcelarias. Es decir, tampoco es que podemos pensar que no hay en este momento normativa. Existe normativa. La Constitución habla incluso de que excepcionalmente las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la policía en el combate contra la delincuencia. Pero hemos visto que los estados de excepción no son tan efectivos como se pensaba que podían ser, y hemos visto lo que ocurrió en Esmeraldas, lo que ocurrió en Guayas. En Esmeraldas, el primer día de estado de excepción, explotaron coches bomba, y esto como que no requiere de un sistema mucho más estructurado, mucho más programado que un estado de excepción tras otro. El tema no pasa por ahí, el tema pasa porque nos está demostrando la realidad, la práctica ya de poner a la policía y a los militares juntos en la calle, que no es la solución. Tampoco podemos taparnos los ojos. Hemos puesto policías y militares en Guayas y Esmeraldas y la delincuencia ha sido peor. Las muertes no es que han disminuido, siguen matando, siguen habiendo crímenes, el narcotráfico se sigue buscando. De hecho, nosotros hemos conversado con expertos en temas de seguridad, y lo que nos dicen es, mientras vean uniformados y policías en la calle, lo que la delincuencia va a hacer es esconderse un momento y luego volver a salir más sofisticadamente. Es decir, hoy la delincuencia está preparada para combatir a la policía. Mañana la delincuencia, el crimen organizado, va a estar preparado para combatir a policías y militares. Lo que necesitamos, visto esto, vista esta experiencia que usted mismo lo ha señalado acertadamente, es tener una política criminal al respecto. Y la política criminal no está incluida en el proyecto que nos ha enviado el presidente. Hasta ahora nos dice cuál es la política criminal que tiene para solucionar el problema de inseguridad del país. Ahora, para solucionar el problema de inseguridad del país, entonces ustedes creen que no es únicamente la reforma, no pasa por la reforma constitucional planteada por el presidente Lasso, sino otro tipo de, quizá, cambios de dirección en las políticas. Por supuesto, nos hace falta una política pública de seguridad, una política pública a largo plazo, no una política pública de estado de excepción. A lo mejor el estado de excepción puede solucionar problemas un día, 2 días, pero usted se ha dado cuenta que la delincuencia se reorganiza, se reagrupa y vuelve a atacar con o sin uniformados en la calle.
Entonces, a lo mejor vamos a esperar 6 meses, 1 año, qué sé yo, cuánto demore esta reforma, para darnos cuenta que al final del día esta no fue la solución como nos ha venido pasando. Cada vez nos han dicho, es problema de leyes, reformamos las leyes y resulta que no es un problema de leyes. Yo le pongo un ejemplo. Para el otro año, para que usted tenga una idea exacta de números, para el otro año a la policía se le está restando $700 millones. Usted tiene una policía en este momento que tiene pistolas que disparan de tiro en tiro, mientras que los delincuentes tienen ametralladoras que disparan en el mismo lapso de tiempo 20 tiros. Usted tiene en este momento policías que tienen que andar empujando los carros, o peor aún, carros que pasan más tiempo en el taller que al servicio de la ciudadanía. Es decir, si no vamos a una política seria que implica fondos, que implica recursos para la policía, para la política de seguridad, que tengan drones, que tengan inhibidores en la cárcel. Otro dato técnico que le doy, que fue informado aquí por las mismas autoridades de la SNAI, solo 3 cárceles tienen inhibidores de señal de celular. El resto, viva la fiesta. Pero Diego Ordóñez nos decía ayer en este noticiero que el tema de las cárceles estaba controlado. He escuchado ese discurso desde hace varios meses, unas veces por palabras de Diego Ordóñez, en otras ocasiones por quienes han estado al frente del SNAI, y lo cierto es que el tema de las cárceles parece hasta el momento incontrolable. Bueno, o sea, no se tendría la culpa a Diego Ordóñez, sino quien le crea a Diego Ordóñez o quien le crea al SNAI. La delincuencia nos ha demostrado que ni siquiera la cárcel del Inca, que supuestamente era una de las más tranquilas, que estaba entre las cárceles supuestamente más controladas, ni siquiera esa. Peor aún La Roca, peor aún la penitenciaría, peor aún la cárcel de Cotopaxi. Entonces, o sea, me disculpen, pero el señor Ordóñez le está mintiendo al país. Yo creo que no se puede ser tan descarado en un tema tan delicado, nos están matando. Sí, están extorsionando desde las cárceles. No tienen inhibidores de señales de la cárcel. Por eso muchas llamadas de la extorsión, de las vacunas, provienen de las cárceles. Esto hay que decirle al país, si en verdad queremos solucionar el problema, hay que curarlo sobre la verdad. No podemos curarlo sobre mentiras. Discúlpeme, pero me parece que el señor Ordóñez se pasa de descarado mintiéndole al país, pues. Ahora, equivocado o no la propuesta de reforma constitucional planteada por el Ejecutivo, y equivocadas o no las políticas que pueda tener, incluso en algunos casos que han sido tomadas como ciertos parches para solucionar los problemas de inseguridad del país por parte del gobierno, ¿cuál es la contrapropuesta de los asambleístas? ¿Qué van a dar los asambleístas que han sido también en parte responsables de todo lo que ocurre en general en el país, no solo en temas de seguridad, en la falta de legislación, en algunos casos, bueno, también hemos visto corrupción dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué proponen? Como hemos visto corrupción en la Policía Nacional, como hemos visto corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, que me parece que pasa a ser uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Sin embargo, este tema no se soluciona acusándonos de corruptos. ¿Quién es más corrupto, si la Asamblea o el señor Guillermo Lasso y su gobierno? Este tema pasa por ponernos a discutir un debate amplio respecto de cómo vamos a solucionar el problema de seguridad, no a corto plazo, porque no hay solución a corto plazo. Para empezar, debemos estar conscientes de eso. No hay solución a corto plazo. Esto es una solución a largo plazo. Lo primero que nosotros, desde la bancada de Pachacuti, al menos desde esta segunda vicepresidencia, vemos es que si no hay recursos para la policía, usted puede mañana mandarle a los militares, pasado la marina, pasado la aviación, pasado mañana puede tener los extraterrestres, pero si la policía va a estar en desventaja frente al armamento que tienen los delincuentes, obviamente este problema no se va a solucionar. Primero, recursos. Sí, eso es fundamental. ¿Qué más? No hay recursos. Si usted le quita $700 millones a la policía, ¿cómo piensa solucionar el problema? ¿Cómo piensa enfrentar el problema de verdad? Y no es un problema de que no tenemos dinero. El último corte que yo tengo de la Reserva Monetaria Internacional data de $8,000 millones en la Reserva Monetaria Internacional. Casi todo, yo diría que el 90% de los ingresos extras que tuvimos por el sobreprecio, por el precio alto del petróleo, se fue a la Reserva Monetaria Internacional. Casi $1,500 millones. La reforma tributaria aprobada en un acuerdo entre el gobierno y UNES le ha dado al gobierno más de $1,200 millones a la fecha. Es posible que en diciembre cerremos con $1,500 millones excedentes. Usted tiene solo ahí $3,000 millones adicionales que ha recibido el presupuesto general del Estado. ¿Cuánto de eso se ha ido a seguridad? ¿Cuánto de eso hemos visto que se han comprado autos nuevos? O por último, yo no sé, pero esto es hasta vergonzoso como país. Los delincuentes andan en carros blindados. Los delincuentes. Y esto ustedes lo han cubierto. Ahora, pero asambleísta, estamos cayendo prácticamente en lo mismo, en creer que
todo responde a recursos para la policía, a sacar policías, quizá mejor armados, quizá con mejores medios de transporte, quizá ya no con pistolas, sino con otro tipo de armas, incluso más sofisticadas, pero no necesariamente, y es lo que usted nos acaba de decir hace un momento, no necesariamente pasa exclusivamente por un tema de refuerzo a la policía o eventualmente sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Hay otros temas que podrían ser. Por supuesto, yo he dicho que eso solo es una arista del problema. Quizás la por eso, ¿cuál es el otro planteamiento? Pronto. La otra arista es el tema del pago de la deuda social. Mientras usted tenga jóvenes que se quedan fuera de la universidad y pasan en los barrios sin hacer nada, sin empleo, sin educación, por último hasta sin salud, obviamente van a ser presas fáciles del microtráfico, que hoy en día campea nuestras escuelas, campea nuestros colegios, campea nuestros barrios. Es lo que ocurre afuera de los colegios y algunas instituciones educativas en Esmeraldas, por ejemplo. Si usted no los pone a esos jóvenes a trabajar o a estudiar, obviamente por algún lado esta presión social va a explotar. No estoy diciendo que todos los que no tienen trabajo son delincuentes, pero en todo caso usted tiene una gran cantidad, un potencial, ¿sí? Un potencial, yo diría clientes para la delincuencia, pues, porque están los jóvenes en sus barrios, cuando esos jóvenes deberían estar estudiando, cuando esos jóvenes deberían estar trabajando. No hay oportunidades de empleo. ¿Y ahí no tiene una deuda la Asamblea Nacional con una reforma laboral que se reclama desde varios sectores? Por supuesto, nosotros estamos dispuestos a ir a una reforma laboral, pero no puede ser, yo no creo que usted esté de acuerdo con una reforma que me diga que si al trabajador lo votan tiene que pagarle un mes de sueldo al patrono, pues eso no podemos aprobar. Se lo dijimos al presidente que eso no puede mandar a la Asamblea Nacional, o sea, eso, discúlpeme, pero deberíamos estar fallos de la cabeza para aprobar eso. Sin embargo, se está queriendo vender la idea de que hace falta una reforma laboral para crear empleo. Discúlpeme, pero eso es mentira. Solo en el campo, yo vengo de la costa. Yo vengo de una provincia que el sector bananero da más de 200.000 plazas de trabajo. Solo en el campo usted tiene 1.300.000 plazas de trabajo. Solo solucionando el problema del campo. Solo haciendo que paguen el precio oficial del arroz. Solo haciendo que paguen el precio oficial de la leche. Y no que sea como el día de hoy, que les pagan 25, 30 centavos el litro de leche cuando el precio oficial pasa de los 42 centavos. No puede ser que los bananeros casi 2 años estuvieron pagando a $1.60 la caja de banano. Eso es increíble, pues. Si usted tiene un campo de esa manera maltratado, si usted tiene arroceros cuyo precio oficial del arroz es $35, pero les pagan a 18, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pues, o sea, no podemos seguir mintiéndonos. Hay que partir de la verdad. Y la verdad es esta, que no se controla los precios oficiales de los productos del campo, que no se controla el contrabando. Yo vengo del oro. Yo no sé si usted sepa, por el oro entra cualquier cantidad de cebolla, por el oro entra cualquier cantidad de arroz, por el oro entra cualquier cantidad de limón, por Colombia, por Carchi, por Tulcán, entra cualquier cantidad de leche, pues, y mata a los lecheros, pues. O sea, estas son las realidades que debemos debatir. Si no curamos eso, disculpe, pues nos vamos a seguir buscando toda la vida, creando leyes. Ecuador es uno de los países que más leyes tiene. Asambleísta, y bueno, dicho lo que nos ha comentado en este momento, usted entonces debo entender que Pachacutic de momento no estaría en la línea de apoyar o respaldar esta propuesta hecha por el gobierno, tomando en cuenta que el Partido Social Cristiano, de momento no hay una decisión tajante, hablan de tiempo y costo de la propuesta. Por otro lado, UNES ha dicho que respalda. Pachacutic, ¿en qué línea está? Nosotros vamos a tomarnos un tiempo para analizar la propuesta. Habrá que ver en qué condiciones se da, porque también usted sabe que desde Pachacutic nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros de luchadores sociales a los que se los ha acusado de terroristas. No vaya a ser cosa que pretendan sacar a los militares a las calles no para combatir los delincuentes, sino para caerles a palos a los que protesten socialmente, porque se los va a acusar de terroristas. O sea, eso también habrá que hilar fino. Si es que hay que apoyar esta propuesta, será con ciertas condiciones, de tal manera que esto mañana no sea utilizado contra los bananeros que protestan, contra los arroceros de la costa que protestan porque no les pagan el precio oficial, contra los camaroneros que ahora mismo están protestando porque el precio del camarón cayó a precios increíbles que nunca se había pensado. O sea, discúlpeme, pero yo creo que esto es un tema que hay que hilar muy fino. Es muy prematuro decir que sí vamos a apoyar, como también sería muy prematuro decir que no vamos a apoyar. Habrá que estudiar la propuesta, habrá que escuchar
a los expertos, como le he dicho, porque no creo que todos nosotros seamos todólogos y no es que nosotros sepamos todo, pues habrá que escuchar a otras personas, otras voces, y luego de eso habrá que ir tomando una decisión en el transcurso del tiempo. Y habrá que ver también si es que Pachacutic toma una decisión orgánica, y me refiero a esto tomando en cuenta el quiebre, la división que ha habido interna. De hecho, se los conoce en Pachacutic como los rebeldes y los de la otra ala. ¿Qué ha pasado? Entendemos que hubo una reunión reciente hace pocos minutos de la bancada de Pachacutic donde se analiza o se estudia la suerte que pueda correr Salvador Quispe. Quieren cambiar de jefe de bancada. Sí, hay en realidad críticas y esto no podemos taparlo. O sea, yo creo que si algo nos caracteriza a Pachacutic, que debemos ser honestos con el país. Tenemos serios problemas al interior del movimiento. Usted sabe que a nosotros los rebeldes nos intentaron expulsar. Se nos abrió un expediente, para que usted sepa. Por rebeldes. En la Comisión de Disciplina del Movimiento por rebeldes. No encontraron ninguna causal, se cerró el expediente, hemos sido reintegrados a la bancada y desde ese entonces hemos tratado de bregar, de remar en el sentido de la unidad del movimiento. Hay críticas al coordinador de la bancada. Bueno, somos un movimiento muy crítico, no podía ser de otra manera, pero está en análisis si sigue el mismo coordinador o si se lo cambia. ¿Les resulta o a usted personalmente le resulta incómodo Salvador Quispe? Mire, nosotros le hemos pedido rectificaciones al compañero Salvador, le hemos pedido rectificaciones. Entendemos que si él está dispuesto a correr con esas rectificaciones, no tenemos ningún problema en que siga siendo él. ¿Rectificaciones si en qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, tener una bancada unificada, y una bancada unificada con un solo discurso. O sea, no es posible que unos tengamos un discurso a favor de una tesis y otros tengan un discurso a favor de otra tesis. Yo le voy a poner un ejemplo. En Pachacutic no se ha discutido, por ejemplo, si estamos o no a favor de la consulta popular, ¿sí? Pero tenemos compañeros que ya se pronuncian por eso, pasándose por encima de lo que pueda decir la bancada. En ese contexto tenemos que tener primero un debate al interior del movimiento y luego pues, tener pronunciamientos. Pero hay compañeros que dicen, ¿saben qué? Vamos a eliminar la tabla de drogas, ¿saben qué? Vamos a hacer esto aquí. Por último, forman frentes interparlamentarios, ¿sí? Que distan mucho de la propuesta de Pachacutic. Entonces, yo creo que esas cosas se deben controlar en el tiempo y Pachacutic está dándose un baño de verdad, lavando los trapos sucios adentro, que están muy sucios y que hay que hacer mucha fuerza para lavarlos. No le podemos mentir al país, pero una cosa que nosotros no vamos a hacer es ser responsables con el país. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones al interior del movimiento. Lo que quiere decir que todavía están divididos y todavía la suerte dentro de Pachacutic es incierta. Usted está bien informado. Hoy tuvimos una reunión en la que se empezó a debatir estos temas, que no se ha logrado un consenso. Hemos suspendido la reunión para la próxima semana y en la próxima semana aspiramos ya a tomar una decisión al respecto. Estaremos pendientes y daremos seguimiento a esto. Asambleísta Pereira, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por la entrevista, gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Gracias, ha sido el abogado Darwin Pereira, vocal del Consejo de Administración Legislativa, también asambleísta por Pachacutic, hablando sobre la reforma constitucional planteada por el gobierno de Guillermo Lasso, si tendrá o no apoyo en el legislativo. Eso está por verse. Aún en Pachacutic analizan la propuesta planteada por el gobierno. Por otro lado, también ha confirmado que existen todavía divisiones dentro de esta organización. Hay un análisis sobre si respaldan o no que permanezca Salvador Quispe como jefe de bancada. Son problemas internos en Pachacutic. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.